Bueno, continuamos en Todo se sabe y estamos con Tito Alegría, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur. ¿Cómo está, señor Alegría? Muy buenas noches. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Gracias por acompañarnos. Y hay que hablar de un sector fundamental y clave que es el gran sector turismo. Y lo digo gran sector turismo y las cifras no me fallan, usted me corregirá. Hablamos de que el turismo, la actividad turística, da trabajo a más de 4 millones de peruanos en el país, ¿no? Y hablamos de una diversidad de actividades, restaurantes, transporte interprovincial, artesanía, hoteles y una serie de cosas más. Estos fines de semana largos, 29, 30, los sábado y domingo, ¿ayudan a reactivar el turismo que ha estado muy golpeado en los últimos años? Omar, buenas noches. Sí, es un aliciente, ¿ok? Es un bálsamo ante todo lo que los actores del sector turismo hemos venido viviendo más de 3 años prácticamente. Porque terminó la pandemia y luego ingresamos a conflictos, crisis sociales, políticas, ¿correcto? Entonces, estos feriados largos lo que hacen es incentivar el consumo, incentivar el viaje del turismo interno, un turismo cercano, y por ende, estos emprendedores, que hay que entender lo siguiente, el turismo, las grandes empresas de turismo, las grandes locomotoras, solamente son el 7 al 5%. Todo lo demás somos pequeños y medianos empresarios, que nos vemos beneficiados con estos, ¿no?, puentes, con estos feriados largos. Y hoy por hoy, esos feriados largos vienen a ser el oxígeno que tanto, haciendo un símil con lo que ha sido la pandemia, necesitamos. Solo para tener una idea, por ejemplo, un feriado largo, ¿cuánto puede mover al sector turismo? ¿Cuántos millones se pueden mover? El feriado anterior hubieron alrededor de 3 millones de viajes, ¿no? Este feriado ha sido un feriado un poquito rápido, ¿no?, la declaración de feriado, etcétera. Sí. Se espera que lleguemos a una cifra cercana a los 3 millones de viajes. Pero lo importante aquí es que el turismo vuelve a tomar un protagonismo a nivel de nuestras autoridades, ¿no? Hoy por hoy considera, a ver, como presidente además o como director ejecutivo de un gremio tan importante como Canatur, ¿considera que no está siendo la prioridad del gobierno? Miren, no solo de este gobierno, Omar, o sea, desde nuestra fundación como república, el turismo nunca ha sido por ningún gobierno política de Estado, salvo raras excepciones, y esto sucedió en el año 1969 en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, cuando él inicia un piloto llamado Plan Copesco Cusco para desarrollar lo que está pendiente en nuestro país, y que es la infraestructura turística. ¿De acuerdo? El Banco Interamericano de Desarrollo hace un préstamo de 90 millones de dólares al Perú en ese año, 69, y se generan las carreteras de conectividad entre Cusco Ciudad, el Valle Sagrado y Puno. Al ver que esta situación era tan buena, generaba tanto comercio, tanto desarrollo, tanto bienestar, lo que hace ese mismo gobierno es ampliar en el 1971, invita a los actores, a los empresarios privados, a invertir en infraestructura. Y va tan bien que, claro, les da incentivos, que es lo que necesitamos. Incentivos como cuáles: 10 años de exoneración del impuesto a la renta a todas las inversiones en infraestructura turística. ¿Correcto? No prediales, ¿no? Créditos mediante COFIDE en su momento, que eran muy benignos para que se desarrolle todo lo que necesitábamos, que eran restaurantes, hotelería, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, nosotros como Cámara Nacional de Turismo tenemos muy en claro que el 28 de julio hay una oportunidad única de que nuestra presidenta, la señora Dina Boluarte, pueda, ¿no?, hacer que la historia cambie a favor del turismo. Los créditos blandos que se dieron en su momento, digamos, con tasas de interés reducidas, garantizadas por el Estado, que iniciaron con la pandemia, ¿no han sido suficientes para impulsar al sector? No, por supuesto que no, porque esos créditos blandos lo que han permitido era subsistir y las empresas puedan, en todo caso, como es el deseo de todos los empresarios, cumplir con sus colaboradores, ¿no? Para eso fueron, básicamente, pero jamás, es más, la ley no permitía hacer ninguna inversión, etcétera, etcétera. Eso ha sido para pasar la ola que significó el tsunami, que significó la pandemia, en lo que refiere a cancelaciones y al golpe que recibió el sector turístico, ¿no? Y hoy por hoy no se puede hablar todavía de una recuperación al 100%. Si nos
ponemos en la situación en la que nos encontrábamos antes de pandemia? En este momento estamos a la cola de la recuperación turística. Solamente superamos a Venezuela, ¿no? Es decir, nadie viene del Perú. El ministro ha sido muy claro que este año esperamos superar los 2,5 millones, pero en el 2019 cerramos con 4 millones y pico. Entonces, estamos ni a la mitad. A un 60%, si Dios quiere 60, 60, 75%. Entonces, ahí el Viceministerio de Turismo tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? No tenemos conectividad similar al 2019. Hoy tenemos 140.000 asientos mensuales menos. O sea, 140.000 asientos que vienen de otros países, ¿correcto? Al Perú no existen, versus los que existían en el 2019. Entonces, sin conectividad, ¿qué turismo? ¿Cómo vamos a hacer para subirlos? Sí, claro, pero el índice? ¿qué es lo que está generando esa barrera que nos impide, al menos, ojo, ya no hablo ni de crecer, sino de recuperar lo que teníamos antes de pandemia? ¿Cuáles son los factores que no nos permiten esa recuperación al 100? Bueno, lo primero, reitero, necesitamos que el gobierno vea el turismo como política de Estado y que este 28 de julio la presidenta incorpore, ¿no?, a través de nuestro ministro y a través del pedido que hace la Cámara Nacional de Turismo, que representa a 24 gremios, ¿no?, de cámaras regionales y cámaras de destino, esa necesidad de shock de inversiones, ¿no?, tanto a través del Plan Copesco como a través de incentivos al sector privado. Nosotros ya tenemos un vehículo, que es el Plan Copesco Nacional. Ahí está el vehículo para que el gobierno pueda hacer obras en infraestructura turística. Pero el Plan Copesco tiene un inventario y de ese inventario hasta ahora solamente hemos ejecutado, ¿no?, menos del 12% de obras que se necesitan para tener un destino, un país turístico competitivo. Entonces, eso hay que entenderlo. ¿Qué podemos hacer? Mire, si Copesco formalizaría una alianza estratégica con Proinversión, Copesco debería ser la casilla de inversiones que permitan a los privados justamente tomar ese fast track para que podamos hacer esas inversiones y de manera inmediata empezar a generar infraestructura en nuestro país. Además, imagino que han tenido un primer trimestre del año terrible, ¿no? Además que normalmente enero, febrero, marzo son épocas importantes para el turismo interno, pero en medio de las protestas y el fenómeno del Niño y las inundaciones, el dengue, pues ya todos los males y que afecta directamente al turismo. Mire, para hablar del turismo, yo quisiera hacerte 2 preguntas, ¿no? La primera pregunta que quisiera hacerte es si para ti es importante en tu vida el bienestar, la felicidad, claro. La alegría. Entonces, cuando piensas en bienestar, en alegría, en momentos inolvidables, ¿qué es lo que tienes que hacer? Viajar. Viajar. Así Ese es el turismo, ¿no? Entonces, el Perú o nuestras autoridades deberían entender que si quieren un pueblo, un país de bienestar, con personas, con ciudadanos de bien vivir, con alegría, de buenos sentimientos, donde el nivel de estrés baje, ¿no?, y donde los recursos turísticos son prácticamente ilimitados, somos una potencia en recursos turísticos, deberían tener al turismo, que ya lo dijo Philip Kotler hace muchos años, como la herramienta de bienestar, desarrollo, de generación de trabajo que necesita nuestra patria. Estamos muy lejos de llegar a los 4 millones, era en su momento antes de pandemia, de puestos de trabajo. Hoy no llegamos ni siquiera al millón. Hemos perdido 3 millones en el camino. Ni al millón. Es que es correcto. Ahí están las cifras del Banco Central de Reserva. Entonces, aquí lo importante, reiteramos, es que el 28 de julio, ¿no?, en el mensaje a la nación, por primera vez en la historia, un presidente, en este caso una presidenta, y enhorabuena que sea así, ¿ok?, pueda transmitirnos con acciones concretas, con propuestas concretas, que el turismo será esa locomotora de bienestar, de desarrollo y de buen vivir de millones de peruanos. Muchas gracias, Tito Alegría, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, y efectivamente vamos a estar a la expectativa de qué es lo que se anuncia prácticamente de aquí a un mes por parte del gobierno sobre este sector clave, clave para la generación de empleo. La industria sin chimeneas, el turismo.